Hola, soy Rebeca Bernal Hernández y en este video vamos a hablar sobre la Gran Depresión y su expansión por Europa. La Gran Depresión o crisis del 29 fueron maneras de bautizar a la crisis económica desatada por el desplome de la Bolsa de Nueva York, ocurrida justamente el 29 de octubre de 1929. Fue, junto con las dos guerras mundiales, uno de los hechos que afectaron a millones de personas directamente. Esto en diferentes países del mundo. Como todos recordamos, después de la Primera Guerra Mundial, Europa está devastada. Tiene que hacer frente a un montón de pagos, de reconstrucción de infraestructura y pues no tiene dinero. En estos momentos la potencia emergente es Estados Unidos de Norteamérica, quien apoya económicamente, desembolsando dinero y recursos para que Europa resurja. A raíz de esto se crea una burbuja económica en la que Estados Unidos no para de enviar apoyo. Las personas no paran de gastar dinero a costa de esto. Es entonces que surge el momento perfecto para que la burbuja se rompa, donde 2 o 3 inversores dejan de hacerlo, y de ahí que muchos de los pequeños inversores tengan miedo y empiecen también a retirar sus fondos. Como consecuencia, la bolsa baja, y no solamente bajó un poco, bajó estrepitosamente, debido a que más y más inversores se retiraban conforme pasaba el tiempo. Así, en la fecha anteriormente mencionada, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como pequeños accionistas, el cierre de empresas y bancos, lo que llevó al paro a millones de ciudadanos. Pero el problema no solo quedó en Nueva York, esto se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó. Afectó tanto a países desarrollados como a países que estaban en vías de desarrollo. Europa se estaba recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, entonces su situación definitivamente empeoró. Lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York en el otoño de 1929 se convirtió en poco tiempo en la mayor crisis de la historia del capitalismo. Ahora bien, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, se dio paso a un periodo de reconstrucción que abrió un montón de crecimiento y dinamismo económico en todo el mundo, fundamentalmente en los sectores industriales y empresariales. Después de la contienda, los gobiernos y expertos en economía creían firmemente en la posibilidad de recuperar la prosperidad económica anterior a 1914. Los primeros meses después de esta guerra parecieron confirmar esta esperanza, aunque el nuevo progreso se quebró temporalmente entre 1920 y 1921. Pero a partir de 1922, el mundo desarrollado entró en un proceso de gran crecimiento debido en gran parte a la recuperación en la producción de las naciones europeas más afectadas, como es el caso de Francia o Alemania. Los primeros años 20 acentuaron el declive británico, cuya economía se basaba sobre todo en las industrias textiles y siderúrgica. No obstante, el descenso de los precios de las materias primas y de los materiales le proporcionó alguna ventaja, ya que su comercio se basaba en la venta de productos industriales y en la compra de alimentos. La guerra había propiciado un espectacular desarrollo de la economía norteamericana que convirtió a Estados Unidos en la primera potencia mundial. Tres fueron los sectores que contribuyeron a desencadenar la crisis: la agricultura, los sectores industriales envejecidos y el sistema monetario internacional.
En medio de la prosperidad de los años 20 ya surgieron algunos signos de debilidad, y aunque en aquel momento estos aspectos negativos no fueron considerados significativos, desde la perspectiva histórica se ha comprobado que fueron decisivos en el desencadenamiento de la gran crisis de 1929. Marxistas, monetaristas y keynesianos han intentado dar una explicación en este episodio, que en realidad corresponde a un largo periodo que se puede analizar desde 1929 y sus efectos hasta 1939. Entre ellos, pues la inflación, la caída de producción, la acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales, definitivamente marcaron la coyuntura en la mayoría de los países capitalistas avanzados. La crisis paralizó las obras públicas emprendidas por la dictadura de Primo de Rivera, provocando una disminución en la producción. Con el cambio político a la llegada de la República, se acentuó la crisis a causa de la fuga de capitales. El crecimiento de los años 20 se debía a los préstamos exteriores de los Estados Unidos. La crisis del 29 hizo que los capitales se fueran retirando a Alemania, lo cual produjo la reducción de la inversión y también la producción industrial en un 58%. El paro afectó a más de 6 millones de trabajadores y la agricultura quedó al borde del colapso. Ante esta situación, el gobierno excluyó la devaluación por temor a una nueva inflación y escogió la deflación. El peso de la economía de los Estados Unidos en el resto del mundo hizo que la crisis se extendiera a partir de 1931. Los norteamericanos se vieron obligados a repatriar capitales, lo que motivó quiebras bancarias en Alemania y Austria, así como tensiones en la economía británica. La caída de los precios norteamericanos obligó a los países europeos a rebajar los suyos, pese a hacerlos competitivos y dar salida a sus stocks. Pero el descenso del poder de compra de los Estados Unidos y su posterior proteccionismo cerraron aún más el mercado mundial. En Europa y en general en el mundo, la crisis fue similar a la norteamericana. El desglose de las cotizaciones de la bolsa, descenso de los precios, sobre todo los agrícolas, caída de los créditos y de las inversiones, hundimiento de la producción industrial y aumento del paro.